Si te sobra peso y te falta salud, hay que intentar bajar esos kilos de la mejor manera posible. Por tu corazón, tu cerebro y también tus riñones, los grandes coladores del organismo que vamos a cuidar siguiendo los consejos de este libro, Por mis riñones, que hoy como bien. Y al coautor lo tenemos aquí, al doctor Borja Quiroga, para enseñarnos qué comer y qué beber pensando en nuestros riñones y con la colaboración de nuestra profe de nutrición, Beatriz Robles. Porque sin riñones no podemos vivir, Borja. No podemos vivir. En los riñones está la clave de la salud. Los riñones se han entendido siempre como una depuradora de los desechos que tenemos en el organismo, y así es, pero no solo tiene esas funciones, Jero, tiene otras muy importantes. Regulan la anemia, regulan el calcio de los huesos y poseen la hormona antienvejecimiento cloto, de manera que si no tenemos riñones, si los riñones no funcionan bien, envejecemos precozmente. El problema al que nos enfrentamos es que mucha gente no sabe que tiene una enfermedad renal. En España, 6 millones de personas tienen algún tipo de afectación renal y solo la mitad lo saben. Un dato a tener muy en cuenta, Beatriz. Y la alimentación es clave para prevenir ese daño renal y clave para controlar a los dos enemigos que tenemos en el riñón, que son la sal y el azúcar. Un consumo excesivo de sal conlleva una hipertensión y un consumo excesivo de azúcar, de alimentos insanos, puede llegar a hacer que la insulina no sea capaz de controlar la glucosa en la sangre y aparece la temida diabetes. Y las dos condiciones, hipertensión arterial y diabetes, afectan a los vasos de nuestros riñones. Por lo tanto, tenemos que vigilar, es muy importante vigilar la sal y el azúcar. Y en el libro cuentas, Borja, la anécdota del paciente que te dice, no, doctor, si yo el salero no lo toco, y luego vas a los análisis, los ves y te dicen que el paciente miente. Los pacientes muchas veces no saben que en la orina tenemos la clave de lo que comemos, a todos los niveles, pero sobre todo respecto de la sal. Yo soy capaz de decirle a un paciente en la consulta cuántos gramos de sal ha comido el día anterior. Y cuando se lo expongo, le digo, usted ha comido con 10 gramos de sal, me dicen, eso es imposible. El problema son los alimentos que como aditivo llevan sal y lo desconocemos. Esa sal genera de la misma manera hipertensión y de la misma manera enfermedad renal. Así que el mejor consejo a la hora de hacer la compra pensando en nuestros riñones es evitar meter en la cesta ultraprocesados. Ultraprocesados que generalmente llevan mucha sal y, ojo, que también los que son dulces, como la bollería, llevan sal. También es importante que controlemos los embutidos, que controlemos los frutos secos, salados, intentemos dejarlos fuera de la cesta. Y hay otros alimentos como los quesos madurados, las aceitunas o las conservas de pescado que pueden ser una opción nutricional fenomenal. Pero ojo, porque llevan mucha sal y vamos a optar por esas que pone contenido reducido en sal, que tienen un 25% menos de sal, o si es posible, bajas en sal, que es lo que nos garantiza que tiene poca sal. El exceso de sal no le gusta, por lo tanto, a nuestro riñón por el efecto, además, de un mineral que es el sodio. ¿Y qué pasa con el potasio? ¿Ese es bueno o malo para el riñón? El potasio ha sido demonizado clásicamente, sobre todo para los pacientes con enfermedad renal. El potasio está en la sangre, llega al riñón y se filtra. Así que cuando tenemos una enfermedad renal puede ocurrir que suba en sangre. Sin embargo, el potasio es fundamental para la contracción muscular. Los músculos de los deportistas, que en los descansos de los partidos de tenis se toman un plátano, pero también para músculos muy importantes como por ejemplo el corazón o como por ejemplo las arterias, que se contraen o se dilatan porque tienen una capa muscular. Debemos intentar buscar una dieta rica en potasio y baja en sal para conseguir ese efecto antihipertensivo. Así que lo tenemos claro. Si el médico no nos dice otra cosa, subimos el potasio de la dieta, bajamos el sodio y subir el potasio lo tenemos muy fácil si comemos saludablemente, porque hay muchísimos vegetales que llevan potasio. La remolacha, una gran fuente de potasio, el brócoli, el calabacín, la calabaza, las patatas, incluso frutas secas como las pasas, frutos secos y, por supuesto, en las frutas, en el kiwi, en el aguacate o en el melón. Ya sabemos qué comer, por lo tanto, para limpiar y tener bien los riñones. ¿Y qué tenemos que beber? Porque siempre se ha dicho lo de beber 1,5 litros o incluso 2 litros de agua al día para limpiar los riñones, doctor. Uno de los grandes mitos de la medicina, 2 litros de agua para todo el mundo para limpiar sus riñones. Que, por cierto, los riñones son un órgano limpio y no necesita que nadie los limpie adicionalmente con agua. Bueno, ¿cuánta agua debemos beber? Que nos lo preguntan en la consulta todos los días. Sí, eso es muy importante. Para eliminar las toxinas del organismo necesitamos medio litro de orina al día, pero perdemos agua a través de otros mecanismos inconscientes, como por ejemplo a través de la transpiración de la piel o de la respiración. En una situación de reposo absoluto, en un día podemos perder en torno a 700 mililitros de agua, lo que sumado al medio litro que necesitamos para orinar esas toxinas, suman
1,2 litros de agua de consumo mínimo en situación de reposo. Ahora bien, salimos a la calle, nos da el sol, tenemos un cuadro gastrointestinal que nos genera diarrea, vamos al gimnasio y hacemos deporte y sudamos. Entonces, ¿cuánta agua tenemos que beber? Pues lo tenemos que individualizar, cada uno tiene que beber el agua que necesite y para eso, ¿qué hay que hacer? Escuchar a nuestro organismo, y el mejor mecanismo conservado desde el inicio de la humanidad es la sed. Si aparece la sed, bebemos agua, pero no solo tenemos que beber agua, también podemos y debemos comer agua, porque hay muchos alimentos que ya nos aportan agua. Por supuesto, los alimentos vegetales. En hortalizas tenemos una gran cantidad de agua, en el pepino un 97%, en la lechuga un 95%, por supuesto en las frutas, en la sandía un 93%, en el fresón un 92%, pero es que nos vale cualquier fruta, nos vale cualquier verdura. Comamos y bebamos agua, y si tenemos que beber y no nos apetece agua, ¿qué hacemos? Pues podemos recurrir a infusiones, que son un buen recurso, especialmente para personas mayores que a lo mejor no les apetece beber. Las infusiones entran un poquito mejor, y en personas mayores es importante porque ya no tienen bien regulado ese mecanismo de la sed. Las infusiones nos ayudan a estar bien hidratados, pero mejor tomarlas sin azúcar, porque el exceso de azúcar, como el de sal, como decíamos al principio, no le gusta al riñón. El azúcar, un gran aditivo y un gran adictivo. El azúcar es malo para todo el organismo y también lo es para los riñones. Mucha gente se piensa que solo el paciente diabético es el que debe reducir el consumo de azúcar, pero eso no es verdad, porque cuando nosotros generamos un pico de azúcar en sangre, ponemos en marcha mecanismos compensadores basados en la insulina para intentar reducir ese azúcar. Ese exceso de insulina va generando resistencia a la insulina, que es un concepto muy novedoso, pero que ahora está muy de moda y que se ha relacionado con una muy mala salud en general, con tener eventos de todo tipo, cardiovasculares, renales, neurológicos. Así que ojo con el consumo de azúcar también en personas sanas. Y respecto al riñón, un dato muy interesante. Por ejemplo, cuando hacemos deporte y tomamos bebidas isotónicas que están llenas de azúcar y lo hacemos en consumos muy abundantes, puede llegar a ocurrir que tengamos tanto azúcar en sangre que necesite llegar al riñón para eliminarse por la orina. Y el azúcar en la orina lo que arrastra es agua y por consiguiente nos deshidrata, generando un efecto paradójico. Queríamos hidratarnos y lo que hacemos es deshidratarnos. Evitemos, por lo tanto, esas bebidas azucaradas pensando en hidratarnos. Y ahora que suben las temperaturas, podemos tener la tentación de hidratarnos con ese tinto de verano, esa sangría, esa limonada, porque entran muy bien, están muy fresquitos, y no olvidemos que es alcohol. También para la salud de nuestros riñones debemos evitar el alcohol. Del vino nos quedamos con su predecesora, con la uva, y de la sangría con esos trozos de fruta, que es lo único saludable que vamos a encontrar. Bueno, Beatriz, Borja, muchísimas gracias por vuestros consejos.